Los que conocéis el canal desde hace tiempo sabréis que la antigua Roma es uno de mis temas históricos favoritos. Y dentro de este, estudiar la figura de emperadores romanos que han pasado la historia como malos, extravagantes o directamente locos, no me preguntéis por qué, pero es algo que siempre me ha encantado. Y bueno, como en su día ya hice vídeos sobre el emperador al que muchos consideran el más tarado de todos, Calígula, hoy nos pararemos en su predecesor en el cargo, Tiberio. A mi juicio, de todos los que forman parte de esta lista negra de emperadores, el que más exagerada tiene esta mala fama. A pesar de que nuestro protagonista de hoy, como os acabo de decir, comparte esta mala fama con personajes como Nerón o el propio Calígula, sí que hay que decir que al contrario que estos, tampoco en su tiempo gozó del aprecio de las clases populares. Es decir, que no fue un emperador querido ni por su pueblo, ni tampoco por las clases senatoriales, obviamente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Castelo de la Historia. Como veis, hoy nos toca volver a la antigua Roma, más concretamente a su etapa imperial, para hablar del emperador al que Plinio el Viejo definió como el hombre más triste de todos, Tiberio Julio César Augusto, hoy en día conocido simplemente como Tiberio. Unos 2 años después del asesinato de Julio César, nace en Roma nuestro protagonista de hoy, quien era hijo de Tiberio Claudio Nerón y Livia Drusila. Pero la verdad es que no llegó a ver a sus padres mucho tiempo juntos, ya que cuando éste contaba con tan solo 3 años, Augusto se encaprichó de su madre y obligó a su padre a divorciarse de ella. Tras esto, Tiberio permaneció al lado de su padre hasta que éste murió en el año 33 a.C., y esto comenzó a darle ese carácter reservado y melancólico que el futuro emperador siempre tuvo, pero por contra también le hizo ser un hombre culto y madurar prematuramente. Tras esto, se mudó a vivir al Palatino junto a su madre. Augusto se fijaría en él y con tan solo 16 años lo mandó junto a él mismo al norte de Hispania de campaña militar, donde el joven Tiberio no solo es que cumpliera con creces las expectativas, sino que parece ser que en este ámbito fue donde más Augusto se encontró. Tan destacado fue su papel que Augusto pronto empezaría a mandarle tareas de mayor responsabilidad a nivel administrativo, como por ejemplo la de supervisar y distribuir el grano que llegaría a Roma. Pero nuestro protagonista de hoy, donde realmente estaba Augusto, era entre los soldados. En todos los años que duró el mandato de Augusto, Tiberio logró colocar de nuevo a Armenia bajo la influencia romana, e incluso llegó a asegurar la frontera oriental del imperio con los partos, uno de los grandes enemigos de Roma. Y aquí entra en juego uno de los grandes asuntos de esta época, la futura sucesión de Augusto. Que joder, a ver cómo explico esto para que quede claro. A ver, como os he dicho al principio, Augusto repudió a su mujer para casarse con la madre de Tiberio, siendo este ya su tercer matrimonio. Pero claro, de su anterior matrimonio, esta ya tenía 2 hijos, Druso y el propio Tiberio. Por otro lado, también teníamos a Marco Claudio Marcelo, sobrino de Augusto e hijo de la hermana favorita de este, Octavia, a quien Augusto casó con su única hija, Julia. Pero este matrimonio no duraría demasiado, ya que Claudio Marcelo enfermó y murió a los 2 años de estar casado. Algunos autores dicen que por envenenamiento de la propia Drusila, pero bueno, no lo sabemos con seguridad. Por su parte, Augusto, que le quería dejar la sucesión a alguien de su propia sangre, nunca llegaría a tener un hijo varón, solamente a su hija Julia, a quien tras el fallecimiento de su sobrino casó con Agripa, su hombre de confianza. De este matrimonio nacerían 2 hijos, Cayo y Lucio, a los que Augusto adoptó como futuros herederos, pero Agripa moriría en el año 12 a.C., lo que hizo que Augusto al año siguiente casase a su hija con Tiberio, para desgracia de este, ya que le hizo repudiar al que fue su auténtico amor, Vispania. El hermano de Tiberio, Druso, tuvo una mala caída del caballo y murió en el año 9 a.C., dejando a una hija, Livia, y a 2 hijos, Germánico, futuro héroe de Roma, y Claudio, futuro emperador. Para mayor desgracia de Augusto, Lucio y Cayo, quienes eran sus sucesores, también murieron en el año 2 a.C. y en el 4 después de Cristo, respectivamente. Y bueno, si no habéis entendido nada de todo este rollazo que os acabo de soltar, os lo resumiré en una frase. Todas las preferencias que tenía Augusto para su sucesión se murieron y al final solamente quedó Tiberio como mejor opción. Volviendo a nuestro protagonista de hoy, este ya llevaba un tiempo alejado de la vida romana, autoexiliado en Rodas, atrapado en ese patrimonio impuesto sin amor. Y al quedarse sin posibles sucesores, Augusto le hizo llamar y compartió el título de princeps con él. Y tras la muerte de Augusto, ese hombre triste, melancólico, un tanto huraño, pero por contra muy culto y muy inteligente, se convertiría en el mandamás de Roma en el año 14 después de Cristo.
A pesar de cómo terminaron sus relaciones con el Senado, hay que decir que en un principio sus acciones fueron destinadas a favorecerles, como el hecho de transferirles competencias de las asambleas populares. Aunque para que estas decisiones estuvieran en manos de hombres de su confianza, él era quien proponía la mayor parte de magistraturas. Pero bueno, como ya os he dicho al principio del vídeo, a Tiberio la política pues como que no le gustaba demasiado, a él le gustaba más lo militar, y en este ámbito sus primeros movimientos fueron destinados a sofocar las rebeliones que hubo en Germania y en Panonia. Y para ello contaba con la ayuda de su hijo, Druso el Joven, y sobre todo de su sobrino, y después hijo adoptivo, Germánico, padre también del futuro emperador Calígula. Continuando con este ámbito, la humillación sufrida por Roma en el bosque de Teutoburgo, unos años antes de que Tiberio llegase al poder, le llevó a tomar la decisión de que lo mejor era fortificar las fronteras antes que seguir expandiéndose. Para ello, su hombre en Germania no fue otro que Germánico, que llegaría allí para plantar cara al responsable de la derrota en los bosques de Teutoburgo, Arminio, a quien tras varias batallas derrotaría definitivamente en el año 16 cerca del río Wessex. Como ya os he dicho, para Tiberio la política, pues cuanto más lejos mejor, y por ello desde un principio se apoyó en su amigo Lucio Sejano, que había sido también un leal servidor de Augusto y era comandante de la Guardia Pretoriana. De hecho, se dice que Tiberio llegó a confiar tan ciegamente en él que prácticamente le llegó a dejar toda la iniciativa política. Un punto que le hizo perder una gran popularidad a Tiberio fue la muerte en extrañas circunstancias de Germánico, quien por entonces era considerado un auténtico héroe en Roma, y se rumoreó que el gobernador de Siria, Ecneo Calpurnio Pisón, le había envenenado por órdenes de Tiberio. E imaginaros cómo crecieron las sospechas cuando el gobernador de Siria apareció muerto en su celda durante su juicio. En lo que respecta al hijo de Tiberio, Druso el Joven, nacido de su primer matrimonio con Vispania, este no soportaba a Sejano, y veía con gran incredulidad la gran influencia que éste ejercía en su padre. Y peor aún cuando logró seducir a su mujer. Sin embargo, Druso poco pudo hacer, ya que sería envenenado aparentemente por el propio Sejano. Este hecho acentuó todavía más los rasgos melancólicos del emperador y 3 años después terminó retirándose en la isla de Capri para no volver jamás a Roma. Y en esta etapa es donde surgen la mayor parte de historias que colocan a nuestro protagonista de hoy en esa famosa lista negra de emperadores que os he mencionado al principio del vídeo. Mientras que Tiberio se retiraba en Capri, en la práctica, Sejano ejercía como emperador. De hecho, tiempo después, Dion Casio llegaría a escribir lo siguiente. Sejano ostentó tanto poder y orgullo que parecía ser el propio emperador. El odio mutuo que se tenía en el Senado y el emperador no se diluyó ni muchísimo menos con su retiro en Capri, ya que este no dudó, seguramente por consejo de Sejano, en acusar de traición a numerosos senadores de entonces que no le bailasen el agua. Hasta que estas conspiraciones afectaron al propio Sejano, a quien mediante unas hábiles estratagemas logró destituir de su puesto y condenarlo a muerte. Respecto a todas las historias perturbadoras que se han contado sobre él en su etapa en Capri, hay que decir que muchos propagandistas del Senado extendieron una serie de bulos sobre él de lo más escabrosos, queriendo cambiar esa imagen de general astuto e inteligente por la de un viejo al que le gustaban todo tipo de perversiones sexuales. Y es que da la casualidad de que todos los emperadores romanos que han pasado a la historia como malos, extravagantes o directamente locos tenían unas relaciones horribles con la clase senatorial, que a su vez eran los mismos que dictaban la historiografía romana. Y es que llevarse bien con la clase aristocrática o senatorial era una cualidad que Tiberio no tenía. Poco menos de un siglo después, el historiador Suetonio se despachó a gusto en su Vida de los 12 Césares, contando todo tipo de barbaridades sobre la etapa de Tiberio en Capri. Pero la realidad es que lo más probable, más que la perversión y la tortura, las evasiones de Lim fueran la filosofía, la poesía y la astrología, ya que en su villa Jovis de Capri estaba rodeado de eruditos y académicos. Murió siendo un anciano en el año 37 después de Cristo. Y aquí no fueron pocos los que atribuyeron su muerte a su sobrino Calígula, a la postre su sucesor, que llevaba un tiempo viviendo en la villa con él, y al propio comandante de la Guardia Pretoriana, Nevio Sutorio Macrón. Pero también hay que decir que, dado su avanzada edad, la muerte natural tampoco es que fuera descartable. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis suscribiros, dejarme un like, un comentario o, bueno, compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y bueno, si no os ha gustado, como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal, para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.